Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil, Alfredo, para que germine la esperanza. ¿Cómo va, señor Bayo? Un placer saludarte, Silvio, y un placer compartir nuevamente este espacio con los amigos. Voces que rebotan, economistas de perfil kirchnerista diciendo, para bajar precios de los alimentos, que hay que desacoplarlos de los precios internacionales, que por otra parte ya están desacoplados, hay que aumentar retenciones al sector agroindustrial. Qué pocas ideas se le caen al Lo he muchacho. escuchado en algún momento de la historia esto, Ahora, a ¿no? nadie se le ocurre bajar el gasto, por ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurre hacer mejor las cosas. A algunos no se les ocurre hacer menos negocitos y trabajar un poco más para el país. Claro, pero para eso hay que tomar decisiones profundas y no cualquiera las puede tomar y ni sé si tienen ganas de tomarlas, ¿no? Y en este contexto y con este coro de voces, Federación Agraria acercó una propuesta, que se eliminen para bajar el precio, el costo de los alimentos, el IVA a productos esenciales, carnes de cerdo, de pollo, vacuna, pan, leche y otros productos básicos. La propuesta está en la mesa también. Estaría bueno que se trataran de eliminar otros impuestos también, absolutamente distorsivos, que hacen que muchos productores piensen muy seriamente en seguir con la producción o dedicarse a otra cosa, ¿no? En este contexto, los precios internacionales en el techo del mundo, con algunas correcciones para con la soja, pero lo que no se pudo lograr en base a volumen de cosecha de trigo, ya 17 millones de toneladas, se logra en base a precio. No está mal. No, correcto. Lo que pasa es que si vamos a seguir permitiendo que ingresen divisas de una manera espectacular como se está registrando en este momento, pero mal invertimos esos dineros y es poco lo que podremos lograr realmente para salir de este pozo, ¿no? Del Sector Campo empieza con estos títulos. Malena de los Ríos, beso grande de todo el equipo, esperamos contar contigo el sábado próximo. Empezamos a desarrollar los títulos más importantes del sector agropecuario. Propuesta para eliminar el IVA a alimentos de la canasta básica. Esta propuesta la llevó a cabo Federación Agraria Argentina. Involucra productos de la canasta básica, como por ejemplo carnes, bovina, de cerdo y aviar, pan, leche, entre otros productos. ¿Cómo se financiaría la misma? Bueno, con la suba de las commodities a nivel internacional. Lluvia providencial para soja y maíz. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires actualizó un pronóstico adicional para esta campaña 2021. Proyectó que el 85% de la superficie sembrada con soja y maíz en la Argentina está muy bien encaminada. Además, acentúa que el tema de la Niña ya se está disipando de todo el hemisferio sur, por lo tanto, promete mejores volúmenes de agua caída para el corto y el mediano plazo. Volvió a crecer el uso del ferrocarril en el transporte de cargas. Durante el 2020 se transportaron más de 6 millones de toneladas vía ferrocarril. Está claro, una muy poquita proporción en relación ni más ni menos que a la enorme producción agroindustrial de la República Argentina, que cuenta con más de 100 millones de toneladas de granos. El 65% de lo transportado en ferrocarril, de estas más de 6 millones de toneladas, corresponde justamente a la producción agropecuaria. Hay que tener en cuenta que se sigue pensando en un crecimiento lógico en el corto y en el mediano plazo, producto de las inversiones que también se están haciendo en nuevas vías férreas. Menos trigo, pero más divisas. Se conoció el final de la campaña triguera 2021. Se recolectaron 17 millones de toneladas. Hablamos de una caída del 9,5% con relación a la campaña precedente. ¿Cuál fue la causa? La seca, que fue una de las más importantes en los últimos 60 años y que en mayor medida afectaron territorios del centro y del norte del país. El rendimiento promedio, 28,2 quintales por hectárea. Se cosechó menos, pero se obtuvo el mismo volumen de divisas, 3.000 millones de dólares, producto de lo que está pasando
con la demanda internacional. Los títulos más importantes en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Víctor Fera, fundador de Maxi Consumo. ¿Cómo te va, Víctor? Gracias por atendernos. Hola, Víctor, gracias. Gracias a ustedes por llamarme. La preocupación del Ejecutivo Nacional, del gobierno por estas horas, y en realidad de todos los argentinos, es la inflación primero y el precio de los alimentos atada a la inflación. Víctor, ¿cómo le van tomando ustedes la temperatura a todo esto desde un lugar como un hipermercado donde recurre muchísima gente? ¿Qué es lo que está pasando con los precios de los alimentos y con la demanda de los alimentos? Bueno, la demanda está tranquila, normal, no hay una gran demanda en este momento que sobrepase todo. La hubo cuando se declaró la pandemia, miedo de la gente de que podía faltar mercadería, pero esto en Argentina no puede suceder ni de casualidad, así que en la demanda está totalmente cubierta. Y en los precios, bueno, mejor que ustedes, cómo se dispararon los precios internacionales, la verdad, a un ritmo realmente importantísimo. Gracias a Dios, yo siempre digo, para el país, porque al país vendiendo menos volumen de producto recibe más dólares, o sea que le ha hecho un bien muy grande al país, al Estado y a todos los argentinos, en definitiva, porque nos hace sufrir menos. Bueno, y los precios, por supuesto, que están atados a esos valores, más una devaluación que se produce normalmente mensualmente, hace de que los precios se vayan para arriba. Las dos cosas no se puede tener. O la gran suerte de que los precios internacionales nos ayuden tanto a este país, porque ha sido bendecido con eso el país, y lo otro es que los precios internos no suban. Los precios internos van a tener que subir porque no hay otra manera. El gobierno no tiene plata para subsidiarlo. Subsidiarlo el gobierno es imposible. Si lo quieren subsidiar las grandes empresas, lo van a tener que subsidiar con más retenciones. No hay otra manera, porque cualquier subsidio que aplique el campo o lo que sea va a ser más retenciones. Yo creo que los precios van a tener que sincerarse en algún momento. De todas maneras, hemos tenido una inflación por debajo del 35% en el último año, con un país que estaba totalmente devastado, un país que después de estar devastado con la pandemia que recibimos, la verdad que nos tendríamos que sentir muy bien con la inflación que tuvimos, aunque la criticamos y la criticamos todos los días porque es la manera de pensar de que no se devalúe la plata de los argentinos. Pero creo que fue muy bien. Ahora, los precios se van a tener que actualizar, no hay otra manera, y lo que no se actualizaron fueron los dólares, porque los precios están sujetos, perdón, los dólares, disculpen, lo que no se actualizaron fueron los sueldos en relación a todo esto. O sea, la gente piensa que tenemos que liberar el dólar, el combustible lo pagamos más barato que en cualquier parte del mundo, generamos energía a cualquier barato del mundo, la mano de obra más barata del mundo, no podemos que liberar los dólares, porque estaríamos haciendo un negocio para algunos nada más. O sea que yo creo que vamos a tener que en este momento liberar precios y subir sueldos. Va a haber un poquito de inflación e impacto al principio, pero después se va a normalizar y creo que va a ser menor que el daño que puede ocasionar con el tiempo. Víctor, cuando yo soy un enfermo del zapping, ¿no? Paseo por todos los canales, por todos los informativos habido y por haber, y todos los periodistas, todos los analistas, de lo que ya comenzaron a hablar es de desabastecimiento. Algunos hablan de un poquito más, otros un poquito menos, pero te dicen, voy al supermercado y faltan mercaderías. ¿Coincidís con esto? ¿Está pasando en parte? ¿Es mucho? ¿Es lo que ocurrió en otras oportunidades? ¿Cómo lo ves? Hace muchos años que hago este trabajo y la verdad que desabastecimiento no existe. Está faltando marcas de aceite de primera línea de grandes corporaciones que no están entregando y el Estado la tiene clara y sabe por qué, porque el aceite crudo subió y la semilla.
entre 60 y 70% y la devaluación fue 50%, no podemos congelar aceite con 20 puntos. Y eso le tienen que buscar una solución, o liberarlo o subsidiarlo, o quitarle impuestos. No hay otra manera. Los demás productos, yo le diría que no hay ningún tipo de desabastecimiento de ningún producto, en harina, fideo, aceite, arroz, hierba, no hay desabastecimiento. Sí, hemos tenido una venta muy importante de arroz en todo el año a la exportación, por suerte, pero el arroz alcanzó perfectamente para cubrir el mercado y hoy ya estamos entrando en cosecha. Víctor, una de las políticas más visibles por parte del Estado es la que resuelve a través de la Secretaría de Comercio con el tema precios cuidados. ¿Cómo estás viendo vos esta política en particular? Perdón, ¿puedo agregar algo antes de que vos respondas, Víctor? Porque Sí. a mí me interesa sobremanera también, porque no sé cómo se forma, quién decide qué artículo tiene precio cuidado y qué artículo no tiene precio cuidado, que supongo que viene del gobierno eso, pero ¿quién lo decide? ¿Cómo lo marcan eso? La Secretaría de Comercio, Ah, perfecto, era lo que decía Silvio recién entonces. con las empresas que convocan a precios cuidados. Entonces deciden qué producto poner y qué no poner. Pero ocurre lo siguiente, yo he visto, por ejemplo, a lo mejor determinados productos que yo sé que se venden marcas similares, con el mismo producto envasado y todo lo demás, mucho más barato y sin embargo no está en precios cuidados. ¿Por qué no lo ponen? Bueno, creo que ahí hay un tema muy importante. La gente, como después no le actualizan los precios cuidados generalmente no arrancan con el mejor precio. Guarino, esto, lo que me está haciendo una pregunta que está muy clara, ¿por qué? Entonces muchas veces, y después se lo congelan y los precios siguen congelados, pero yo creo que la mejor situación para que en un país los mercados digan cuánto vale el producto es la ley de góndola, en donde los obliga a varias empresas a competir y a todas y a ninguna le deja tener el 70-80% de la góndola. Usted lo que necesita para bajar los precios o para competir bien son más oferentes. Víctor, cambió un poco el... También, Sí. No, te iba a sí, preguntar te si, escucho. si cambió un poco el perfil del consumo, es decir, más productos farináceos vinculados a la harina, más baratos y menos proteína animal. ¿Cómo estás notando en ese sentido a la demanda? No, yo creo que no es que se venda más farináceo, se vende menos carne hoy porque lo estoy viendo, porque lo escucho todos los días, porque el valor del precio de la carne para el bolsillo del argentino hoy pegó un gran salto, pero a valores internacionales estamos al 30%, menos del 30% de lo que vale. Porque tenemos un dólar de 85 pesos, porque en el mercado interno se vende más barato que, lejos más barato que cualquier parte del mundo, y la verdad es esa, porque hoy tenemos acá un kilo, según a dónde vaya. Víctor, un querido amigo que se llama Alfredo Guzmán, presidente de la Asociación Argentina de Angus, me contaron que está seriamente preocupado porque le está por salir una gran competencia en vaquillonas preñadas. Me dijeron que gente vinculada a una empresa importante que tiene que ver con el rubro de ustedes. ¿Sabes algo de esto? No sé, que Alfredo Guzmán dice eso. No, competencia. Acá lo que tenemos que hacer es los argentinos invertir, trabajar en inversión y producir genética. Vos lo decís porque nosotros hoy estamos produciendo genética, estamos haciendo engorde, y la realidad es que nunca habíamos entrado en ese tipo de rubro, pero a raíz que nosotros somos el mayor productor de tomate del país y tenemos que tener los campos en movimiento para que renovar las tierras como cualquier otro producto, pero el tomate es mucho más duro renovarlo porque nosotros vendemos y trabajamos en el desierto. Entonces, en vez de mover la tierra por gusto, nos hemos puesto a dedicarnos un poco a la ganadería, tanto al firló como a los puros controlados y pedidos en Mendoza, que no es fácil hacer carne en Mendoza.
Pero bueno, que se quede tranquilo Alfredo, que acá en la Pampa húmeda ellos van a poder hacer mucha carne y nosotros la verdad que no, porque vamos a hacer lo posible. Bueno, te vamos a ir a visitar en algún Gracias. momento para ver todo eso. Un abrazo Silvio, grande, ¿eh? Silvio está que se sale de la vaina con lo del tema del filo y todo, en cualquier momento te cae por allá. Un abrazo, Víctor, y gracias por tu Va, gentileza, ¿eh? va a ser un gusto, pero no solo el FIRLO, que vengan a ver la planta industrial que hemos plantado en el medio del desierto, que es admirable, y eso no es una inversión si son locuras de sentirse muy argentino uno y hace estas cosas en el desierto. Vamos a ir. Un Felicitaciones abrazo, por Víctor. eso, ¿eh? Gracias, gracias. Víctor Fera, en del sector campo. En del sector campo tenemos el placer de recibir al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Dani. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo les va a ustedes? Tema fideicomiso. Quedó instalado, entre otras palabras, desde la semana pasada por el conflicto que se armó a nivel nacional con el tema maíz, básicamente. ¿Qué opinión tienen ustedes, aquellos que representan a los productores, con relación a esto que se empieza a mencionar? Tema fideicomiso, Daniel. Aparecen también lo que ya hemos visto de la corrupción, ¿no? Entonces, bueno, para poder tener un cupo, qué sé yo, empiezan también ahí las cuestiones, ¿no? Entonces, no es solamente la palabra fideicomiso, ¿no? Pero además está fundamentalmente, vemos nosotros, ¿no? Desde la rural, un error conceptual, bueno, reflejado en esto que escuchamos también los otros días, ¿no? De esa maldición de exportar, ¿no? Que es intentar el desacople de la economía, el desacople de los precios internos de los internacionales, ¿no? Entonces, nosotros entendiendo profundamente, digamos, la realidad que se vive en la Argentina, de pobreza especialmente, y de gente que está, digamos, corrida por la inflación, para lo cual también, digamos, se hablaba de no volver a esas intervenciones que fueron también producto de aquellos momentos, ¿no? Entonces, bueno, no debería ser parecido en ese aspecto. Ahora, lo que ha sucedido es que vemos cómo, digamos, de alguna manera en una coalición de gobierno amplia, donde hay muchas ideas, y hoy vemos una primacía de las ideas que fueron las que afloraron en aquel 2008, y 2008, digamos, en el conflicto, ¿no? Pero que ya venía de un arrastre de muchísimas cuestiones que incluso superaban al mero tema económico del campo, ¿no? Y superaba en el sentido que también iba sobre instituciones, digamos, sobre las libertades, sobre la república. Entonces, hoy vemos esas mismas ideas, a lo mejor, bueno, primando en esta coalición de gobierno, ¿no? Donde vemos, digamos, ataques a la propiedad privada, donde vemos incursiones, digamos, hacia digamos, el no respeto entre los poderes del Estado, bueno, en intentos de coartar libertades, por un lado, ¿no? Pero por otro lado vemos, después de un año, bueno, retrocesos permanentes, ¿no? En el sentido de que hay más retenciones, bueno, lo que fue, digamos, el gravísimo episodio de Vicentín respecto a las señales que necesitamos para la inversión y respecto a la propiedad privada, todo lo que fue, digamos, falta de créditos o regulación, digamos, sobre los créditos, todo lo que tiene que ver con el desacople entre los precios de nuestros insumos y el producto, digamos, que vendemos por el diferencial de tipo de cambio que nos está, digamos, destruyendo la ecuación de rentabilidad, ataques en el Congreso respecto, digamos, a la capacidad de producir, humedales, ley del fuego, una cantidad de cosas. Todo eso hace que, digamos, hoy para encima, digamos, se superponga este tema de la imposibilidad o el intento de imposibilitar la exportación de maíz. En las últimas horas, y es la última que yo tengo, Daniel, un grupo de economistas de perfil kirchnerista dijo concretamente que aumentando las retenciones se bajaban los precios de los alimentos. ¿Están preocupados por estos dichos teniendo en cuenta el perfil y la llegada que tienen estos economistas al gobierno central? Nos preocupamos ya no solo por estos dichos, sino cuando a mediados de diciembre la vicepresidenta de la Nación digamos, en un acto público habló de ROEs, habló, digamos, de intervenciones, habló de esta línea que fue la que implantó, digamos, durante su gobierno de política agropecuaria, ¿no? Y bueno, entonces ahí nos empezamos a preocupar mucho desde la rural y a partir de ahí no hacemos más que escuchar este tipo de cuestiones que, digamos, lo primero es que son muy malas señales para la inversión, porque lo que no se entiende
es que, digamos, atrás de todas estas decisiones hay señales implícitas, no solo para los argentinos que tenemos que invertir y seguir produciendo, sino también señales para el mundo, para un mundo que, como dije, nos da esa oportunidad, pero que necesita, de alguna manera, como contraparte, generar esa confianza, tener esa confianza de que vamos a poder cumplir, digamos, con esos. Entonces, como fue el tema del maíz, digamos, ha sido una pésima señal hacia el mundo también. Entonces, todas estas son muy malas señales que digamos, lamentamos porque verdaderamente es en el cual tenemos que construir inversión. La inversión es la inversión es el único camino para poder desarrollar atrás de la iniciativa privada, que es lo que sabemos hacer los productores agropecuarios, de la tecnología, digamos, del trabajo fundamentalmente y del respeto, digamos, por los contratos, ¿no? Y eso es lo que necesitamos para poder, de una vez por todas, despegar como Argentina de la mano del campo. Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina en del sector campo. Y en del sector campo, Alfredo, nos vamos metiendo en las redes, sobre todo para jugar con la gente, del sector com. Exactamente. ¿Querés que nos metamos nosotros en las redes? Sí, por supuesto. En Twitter, en este caso, para ver qué es lo que dicen las redes con relación al sector agropecuario. Y leemos el primer tuit, que tiene que ver con CAME y una preocupación expresada en este tema, con esta información. CAME alerta por la falta de mano de obra en las economías regionales. Es la Cámara de las Medianas Empresas y el gran drama está instalado en la Argentina desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y se va agudizando cada día un poquito más. ¿Por qué? Y bueno, lo tenemos en los resultados, lo que significa el hecho de que haya tantos subsidios para tantísima gente que dice estar buscando trabajo, pero que la pasa bomba quedándose en su casa. Cuando se necesita mano de obra calificada o mano de obra, aunque sea, no hay, no existe. Hace poco nos pedían si por favor podíamos difundir de alguna manera que necesitaban para recolección de limones en Tucumán. 4.000 personas, se presentaron 2.700. Ahí están los resultados de evidentemente una política absolutamente equivocada por el gobierno. Esta te va a interesar. Bill Gates se transformó en el principal propietario de tierras agrícolas de los Estados Unidos. Yo sabía que en algún momento nos iba a salir la competencia, Silvito, nosotros. 98.000 hectáreas tiene. Sí, evidentemente. En la Argentina hay productores que tienen más que Bill Gates. Sí, lo interesante de todo esto es que seguramente Bill Gates debe haber tenido todas las posibilidades del mundo para poder moverse. En cambio, en la Argentina, cuando vos necesitás realmente proponer una nueva producción o conseguir campos y demás, empiezan los palos en la rueda, ¿no? De todas maneras, es sencillamente llamativo que uno de los hombres más ricos del mundo se vuelque hacia este sector, ¿no? Exactamente, la producción de alimentos saludables, dice él, quiere hacer una actividad agrícola, agropecuaria, bien sustentable con el medio ambiente. Las redes permanentemente abiertas con ustedes también para el ida y vuelta que proponemos en del sector campo. Se viene hablando cada vez más en el mundo sobre el tema bienestar animal, ya como una demanda de los productos que vamos a tener que elaborar en base a estos preceptos, Alfredo. Por eso nuestro compañero Antonio Monteagudo se dedicó a este tema especialmente. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. El bienestar animal hoy es una exigencia en el nivel internacional. Cuando se habla de buen trato del ganado, en este caso bovino, tal cual lo marcó en su tiempo y hasta escribió una publicación realmente muy importante, Marcos Jiménez Apiola, lo plantea como un requerimiento imprescindible en la práctica de la no solamente producción, sino del conjunto de la cadena de valor. Los principales países consumidores y productores de carne, insisto, en este caso vacuna, pero también de las otras carnes, cuentan con legislación y en muchos casos obligatoria
¿Por qué? Porque el bienestar animal tiene relación directa con la seguridad alimentaria, con la inocuidad, pero con la calidad del producto final. Está directamente ligada con el manejo de los animales, entonces, desde el principio, desde el origen, desde la cría, el transporte, el manejo, insisto, integral, incluyendo, obviamente, la nutrición y la sanidad, hasta el sacrificio y el procesamiento en las plantas frigoríficas. Datos que derivan de estudios y análisis, entre ellos uno que realizó la Universidad Nacional del Centro, investigaciones que tuvieron repercusión y, por supuesto, apoyo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, apuntan a lo mismo y marcan la pérdida que experimentan los productores, que a veces no son cuantificadas convenientemente por la falta de buen trato al ganado. Por ejemplo, los machucones, la vacunación que no es hecha por profesionales en tiempo y forma y en la manera aconsejada por los profesionales, lleva justamente a provocar esas pérdidas. El maltrato a veces no solo es con la aplicación de picanas o la utilización de perros, como sucede en algunas zonas, en algunas regiones, sino por descuido. Y esto tiene que ver con una cultura. Se han hecho cursos, se ha trabajado en la educación también del personal que trabaja en el campo, en los feedlots, en toda la actividad y, por supuesto, en todo el proceso productivo. Se trata precisamente de anticiparse y de trabajar de consumo, de común acuerdo, como siempre decimos, en unión y con aquel criterio de una salud, también aquí es aplicable. El bienestar animal, una herramienta eficaz a tener en cuenta y a la espera de que en el país se instrumente como una decisión y, por supuesto, con criterio puesto en la buena producción y al servicio del consumidor. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Sin duda alguna, a muchos, a raíz de la pandemia, se les debe haber despertado un trabajo excepcional. Ni hablar de los médicos, ni hablar de los abogados, de los psicólogos, pero me imagino usted de los contadores, porque se ha complicado de una manera excepcional todo esto. Pero sobre llovido mojado, cuando manejamos los números y nos dicen que hay 150 impuestos en la Argentina, yo no sé, es realmente para volverse loco, ¿no? Le faltan 14, son 164 según el cómputo último. Claro, lo que pasa que en media hora aumentaron 14. Agregando el impuesto a la riqueza son 164, donde están, por supuesto, una gran cantidad de tasas que al no prestarse un servicio adecuado termina siendo una carga fiscal, un impuesto verdaderamente, ¿no? A ver, la presión fiscal está por las nubes, pero lo peor es que todavía no llegó a la estratosfera. Lo preocupante es que cuando hablan de reforma tributaria en este país, uno tiembla, porque una de las cosas que están hablando es aumentar la tasa del impuesto a las ganancias para el 41%. De todas maneras, la tasa hoy no es el 30 en las sociedades o el 35 en las personas, porque el porcentual que se cobra de impuesto está potenciado porque no se cobra sobre una ganancia que sea real,
Hoy por hoy se hace la corrección por inflación, pero con muchas restricciones, pero el efecto final, no hay duda, es pagar un impuesto sobre una ganancia que no es la verdadera. Y esto es lo gravísimo que siempre hemos conversado. Ahora, por eso la Argentina tiene una presión fiscal en general muy alta, pero al agro en particular más alta todavía. Lo que decía Alfredo hoy, ¿no? Los cambios que hay permanentemente en los impuestos, los nuevos impuestos que aparecen, porque ahora tenemos también el impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, como lo querramos llamar, el impuesto a los ricos, que tiene una gran cantidad de inequidades, de distorsiones, y está vigente, se está conociendo ahora la reglamentación, se viene seguramente para el mes de abril el vencimiento, la gran mayoría no lo va a pagar, lo va a judicializar porque hay gran cantidad de situaciones y de confiscatoriedades que se presentan en este tributo. Así que tenemos mucho para criticar, lamentablemente. El IVA, Silvio, como impuesto que lo paga el consumidor final, supuestamente a los integrantes de la cadena económica, entre ellos el campo, no debiera afectarle. O sea, el IVA, lamentablemente, es un impuesto que recae sobre el consumidor final. Así está concebido por ley. Sin embargo, el agro, el campo, está súper perjudicado porque encima, a nivel general, la gente cree que tiene un beneficio, porque la hacienda y los granos están grabados con el 10,5%. Parece que al campo le cobran un IVA más bajo, y en realidad es todo lo contrario. Al campo le fijan ese porcentual, ¿no? Que se le genera, es complejo explicarlo, pero se genera un crédito a favor del productor, crédito que es eterno y que tiene muchas restricciones, no puede aplicarse así nomás a cualquier otra deuda impositiva. La verdad que dejaste una serie de temas como para seguir preguntando y lo vamos a seguir haciendo, si Dios quiere, en los próximos sábados, porque hay mucho para profundizar de todo y cada uno de los aspectos que fuiste tocando, Santiago. Y en del sector campo, ganadería en un minuto. Vamos a hablar de lechería. Estamos 4 o 5 pesos por debajo del punto de equilibrio. Esto quiere decir que el productor tambero en el país está perdiendo plata. Los industriales no están en una situación holgada y están denunciando que uno de los motivos para entender esta preocupación en toda la cadena es el tema de los precios cuidados, que ata a los industriales en función de poder pagar un precio mejor. 21 pesos con 36 centavos es el promedio que recibe el productor por litro de leche en tranquera de tambo. Hace un año atrás, este precio estaba en 17,20. Con esa plata, el productor en su momento compraba 1,9 kilos de maíz. En la actualidad, con lo que recibe el productor, está pudiendo comprar 1,1 kilo de maíz. Todo dicho, ganadería en un minuto. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el placer de presentar a Diego Palomeque, director académico de Agroeducación y además consultor. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Un gusto, Diego, ¿cómo te va? Silvio, Alfredo, muy buenos días a ambos. Un gustazo también estar acá con ustedes compartiendo con los amigos del campo este breve reporte. Y la verdad que hay muchísimos temas. Sabemos lo que pasó la semana pasada con idas y vueltas respecto de decisiones oficiales en relación a las exportaciones del maíz. Y dicen, te lo voy a preguntar a vos, Diego, que apareció un mayor volumen de liquidación tanto de maíz como de trigo en las últimas horas por temor. ¿Es así esto? Eso es correcto. Digamos, en un contexto donde hay poco farmer selling le llamamos en la jerga al ritmo de venta del productor, que al revés, tiene una tendencia medio natural a retener, ¿no? Porque los granos se han transformado en una especie de Bitcoin, es decir, en una moneda no regulada por el central, con lo cual el excedente financiero que tiene el productor
ni en pesos ni en dólares, en granos. Y eso con lo cual retiene inventarios físicos evitando la venta. Pero lo que podemos llamar como el efecto del temor a un cambio regulatorio en lo que a derechos de exportación se refiere hace que en un contexto internacional y doméstico de muy buenos precios, el productor prefiera cerrar sus márgenes fijando precios, tanto del disponible como del forward, digamos, la campaña nueva, la que está bajo producción. Con lo cual sí, hay un incremento, les diría fundamentalmente, en la parte de gramíneas, que hoy están grabadas al 12% en los derechos de exportación, no solamente porque los precios relativos son muy buenos para cerrar márgenes, sino fundamentalmente porque a nadie del campo, sinceramente, le llamaría la atención que en este contexto de, llamémoslo así, puja distributiva que hay con el campo y el resto de los sectores, entre ellos el gobierno, que participa de la renta agrícola, quieran jugar levantando los derechos de exportación. Diego, los productores muchas veces funcionan también con sentimientos profundos. Mucha euforia genera que quiera vender sus productos, una gran depresión a veces lo hace estar dudando, meditando. ¿Ha pesado más el miedo, como recién lo señalaba Silvio, a lo mejor para que algunos productores se animen a vender o quieran vender ya, que la posibilidad o el entusiasmo que le puede generar que sigan subiendo los precios de los commodities? A ver, Alfredo, ahí la respuesta la voy a dividir en dos partes. La primera es decirte, como dice el viejo dicho, el miedo no es sonso. Y frente a un temor real que cada productor le pondrá un porcentaje de probabilidad que fueran modificados los derechos de exportador, básicamente lo que quieren es eliminar ese riesgo de su menú fijando precio, que fijando precio es una forma indirecta de fijar derechos de exportación o fijar alícuota de derechos de exportación. Pero de todos los órganos que tiene el cuerpo del productor, el más alcista siempre es la panza. ¿Y qué quiero decir con esto? Que da lo mismo que leas el mercado desde los fundamentals, que lo leas con una mirada más de análisis técnico, que mires la posición de los fondos, jugadores especulativos que le dan muchísima volatilidad. En cualquier contexto, el productor siempre es alcista, salvo en lo que podríamos llamar el riesgo argentino, donde vos ves una estructura de precios relativos de muy buenos a excelentes, un gobierno necesitado de caja para cubrir básicamente bache fiscal, déficit, y la posibilidad real que todos los días está un decreto que eso suceda. Frente a esa situación, el productor reacciona fijando precios de las gramíneas. La soja, como decíamos antes, tiene esta especie de comportamiento de Bitcoin. Es decir, es la moneda no regulada por el central por el cual el productor atesora todos los excedentes, se los lleva para adelante en un proceso que llamamos de carry y sabe que en menos de una semana le hace efectivo, le hace caja. A su vez, la soja ya está, hoy por hoy, con derechos de exportación que le están ganando el 33%, lo que podríamos llamar el riesgo regulatorio argentino ahí es muy menor respecto de maíz y de trigo. Con lo cual, si hubiera farmer selling o si el productor quiere fijar o entregar disponible, lo va a hacer sobre maíz, sobre trigo. La soja se guarda y es lo último que se entrega. Interpretamos más o menos qué es lo que está pensando el productor. Quizá la mía sea una retórica, no tenga una respuesta, es una sensación, a lo mejor apelo a eso en tu posición. ¿Supones que el gobierno puede aumentar concretamente retenciones pensando puntualmente en trigo y maíz, que son productos que, si se quiere, están más vinculados con el plato de los argentinos? La posibilidad que suceda, claramente que está, el farmer selling, sobre todo, digamos, de la parte forward, ¿no? Del maíz que está en producción, se acelera porque los precios relativos son buenos. Esa chance existe, si sucederá o no, no lo sabemos. De hecho, vas a 10 productores, vas a encontrar 10 respuestas distintas. Ahora, si me preguntás a mí, como opinión personal, yo personalmente creo que en un contexto de un gobierno que tiene que fijar metas fiscales para el año 2021, en la previa de un acuerdo de refinanciamiento o un programa de facilidades extendidas con el FMI, la posibilidad de que se ajusten derechos de exportación por una cuestión fiscal, independientemente, digamos, de su correlato doméstico que baja precio doméstico, claramente vale más que el 50% en mi opinión personal. Diego, gracias. Valoramos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un gusto. Hasta siempre. Diego Palomeque, del sector campo.
poca oferta y más tranquilidad en el negocio con la materia prima, con la hacienda en pie, Alfredo. ¿Qué pasará con la carne, con el producto final? No veo ninguna corrección en el sentido de una potencial baja de precios, no sé. El correcamino de los corrales, nuestro querido compañero Julito Butet, con ustedes. Después de la fuerte suba que tuvieron los precios de la carne, por supuesto partiendo desde el aumento de precios de la hacienda, el kilo vivo en el mercado de Liniers en el cierre del año pasado, estamos viendo por fin que en los primeros días de este año 2021 los valores en el mercado de Liniers comienzan a tener algún leve retroceso. ¿De cuánto? Entre 10 y 5 pesos el kilo vivo. ¿Qué significa esto? Que los máximos corrientes de 170 o 175 pesos que veíamos en el cierre del año pasado, hoy están por los 160 o 165 con topes que en ese momento eran de hasta 180 pesos por lotes especiales y hoy son de alrededor de los 170 o 175. Este diferencial de 10 o 15 pesos, como ya hemos explicado, se traduce por cada peso en 2,70 en el mostrador. Entonces, como cuando subió la carne 5, 10, 15 o 20 pesos, esta relación se dio en alza, debería ahora tener esa misma relación en cuanto a la baja. O sea, esta baja de 10, 15 pesos debería traducirse en quebrantos en las carnicerías, en bajas de precios de entre 27 y 40 pesos. Ahora, en los procesos de suba de precios, por lo general, matarifes, abastecedores y supermercados no trasladan enseguida la suba, sino después de 2 o 3 semanas, como para tratar de no impactar enseguida y perjudicar el consumo con la suba de precios en los diferentes establecimientos y bocas de expendio. Este proceso a la inversa también se da. En estas 2 primeras semanas hemos visto quebrantos, pero todavía no vamos a ver esa baja repercutiendo en las carnicerías. Está complicado salir a cobrar los precios que hubo para las fiestas, que fueron bastante elevados y dejaron estos precios. Para el asado 560 pesos, que representó una suba contra noviembre de un 29% y contra diciembre del año pasado un 93%, y para el vacío 625 pesos con una suba de diciembre del año pasado contra noviembre de un 26% y contra diciembre del 2019 de un 86%. El promedio de todos los cortes subió un 19,9%, casi un 20%, se ubica en los 530 pesos y la suba interanual fue de casi un 75%. Ahora, ¿por qué no se cae tanto el consumo? En carnicerías de barrios de buen poder adquisitivo o poder adquisitivo medio, el consumo se está sosteniendo. En las de clase media baja y clase baja sí se está resintiendo un poquitito más. Pero ¿por qué es que el argentino trata siempre de seguir consumiendo carne y, salvo por una suba de precios muy importante, recién recorta un poquito el volumen que come? Bueno, salió un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna en la última semana que dice que 8 de cada 10 argentinos confían en que la carne vacuna es saludable para el consumo humano. Y por eso entonces, basado en este informe y además en el que el 70% de esta gente encuestada solamente resigna algo de consumo de carne cuando el precio sube mucho y se le complica mucho pagarla, no quiere decir que deja de consumir, sino que en lugar de comprar 5 kilos come 4, o en lugar de comprar 6 milanesas, compra 5, ¿sí? Recorta un poquito, adaptándose a su poder adquisitivo. Y este dato, me parece, es uno de los más importantes para ver por qué, a pesar de las subas de precios y de que la carne no baja, y es muy probable que no baje a pesar de estos quebrantos en el mercado de Liniers en las próximas semanas en las carnicerías, se mantenga el nivel del consumo de carne alrededor de los 50 kilos por habitante por año. Y esto fue del sector campo. Un encuentro del mediodía de los sábados, Silvio, para compartir todas las actividades del campo. Si Dios quiere, nos reencontramos con ustedes la semana próxima. Muchas gracias.